Muchas gracias, María José. Las preguntas las dejamos para el final, como ha dicho, para la mesa redonda. Entonces, lo que haremos será ahora la presentación de Alejandro, posteriormente una pausa y luego ya mesa redonda, un poco el esquema que seguimos ayer. Va a hablar, por tanto, ahora sobre propiedad intelectual Alejandro Puerto. Alejandro es funcionario público, no es de la OEPM, es del otro lado. Del otro lado, no solo de otro ámbito, sino además de otra administración, porque es el registrador de la propiedad intelectual en la Comunidad de Madrid. Colabora habitualmente con centros de formación públicos y privados y tiene mucha experiencia en ponencias sobre el derecho digital y en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Incluso ha publicado un libro sobre ese tema del que sabemos que está muy orgulloso. Cuando quieras, Alejandro. Muy bien. Listo. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Universidad Menéndez Pelayo por haberme invitado y especialmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, el haber hecho un hueco a la prima hermana, a la propiedad intelectual, en un curso de marca, de patente y de diseño, que al final no refleja más que otra cosa de la importancia de tener una visión global de todos estos protección de activos intangibles. Tradicionalmente la propiedad intelectual ha estado pues quizá postergada frente a otras formas de protección de intangibles, y hoy en día, especialmente tras la explosión, digamos, de Internet, pues la propiedad intelectual, digamos que ya trata de tú a tú a la propiedad industrial, aun a riesgo de, con la gente que estoy aquí rodeada toda de patentes y marcas, decir eso. Es verdad que la patente, la marca, como decía María José, tiene un marcado carácter empresarial. En cambio, la propiedad intelectual, además de ese carácter empresarial, tiene también otra serie de condicionantes, como son culturales, que le hace tener unas características propias y que pues, a día de hoy pues, son esenciales tener presente. Antes de empezar la exposición, muy brevemente, solo quería hacer una pequeña mención al registro de la propiedad intelectual, porque sí que tengo también cierta percepción tradicionalmente de que es un organismo como un tanto oscuro, un tanto olvidado, muchas veces por los propios profesionales, porque quizá no se le ha dado la importancia que puede llegar a tener y que a día de hoy tiene, ¿no? Simplemente señalar que es un organismo que está previsto en el artículo 145 de la Ley de Propiedad Intelectual y que básicamente lo que hace es poder preconfigurarte una prueba para que en el caso de un plagio, como decía María José, inscribir no te va a evitar que te plagien, te van a plagiar igual, pero vas a tener una herramienta, al final vas a tener una prueba que va a desplazar la carga en un procedimiento judicial hacia un tercero. Es decir, tu prueba se presume, salvo prueba en contra, que eres titular y disfrutas de esos derechos de propiedad intelectual. Y actualmente hay 11 registros en toda España, aunque hay libertad de elección de todo ello. Por ejemplo, Cantabria no tiene puesto en marcha el suyo. Actualmente, si quieres registrar en Cantabria, o te tienes que dirigir a cualquier registro territorial, o bien presentarlo en Cantabria, pero quien va a calificar la solicitud va a ser el Ministerio de Cultura. Y de todos ellos, el Registro de Madrid, que es el que actualmente dirijo yo, pues tenemos aproximadamente el 30% de las solicitudes, que son pues unas 10.000 solicitudes al año entre todo tipo de obras intelectuales, ¿no? Páginas web, bases de datos, programas de ordenador, obras literarias, artísticas, etcétera, ¿no? Simplemente es una herramienta bastante potente, y aquí de lo que yo me puedo sentir más orgulloso es que, bueno, orgulloso, o por lo menos puedo presumir, es que la inscripción en el registro cuesta 13 euros para toda la vida, y no hace falta hacer ningún tipo de renovación, ¿no? Con lo cual es un instrumento que para el pequeño creador, y como veremos, creadores hoy somos todos, los estudiantes son creadores, cualquiera que tenga un blog es creador, cualquiera que saca una fotografía es un creador, pues en determinadas circunstancias puede ser interesante, antes de que surja cualquier controversia con un tercero, acudir a un registro, tenerlo registrado, porque la práctica habitual cuando emitimos certificaciones para juzgados, etcétera, pues es una prueba que no solo en España, sino incluso también fuera de España puede tener pues un gran peso, ¿no?
Y bueno, pues una vez ya que he hecho esa referencia, mi ponencia, recogiendo el guante de lo que hacía referencia sobre la aclaración de conceptos, la he dividido en dos partes. Siempre me gusta que haga una exposición pues que el público sepa más o menos lo que vamos a tratar, y en una primera parte vamos a ver unos conceptos básicos de propiedad intelectual y luego ya me voy a dirigir hacia el mundo digital, cómo el mundo digital ha cambiado todas las reglas del juego que había en materia de propiedad intelectual. Yo recuerdo de pequeño ir al Parque del Retiro y comprarme una cinta pirata que estaba grabada en una cassette que había sido pregrabada 1000 veces encima y la carátula fotocopiada. Bueno, pues eso a las compañías no les hacía especialmente daño, ¿no? Bueno, pues sí, no les hacía gracia, pero bueno, la calidad del sonido, la dimensión del fenómeno. Claro, cuando ahora mismo eso se realiza en Internet con una copia exactamente igual al original y que dándole a un botón la has compartido con tropecientas mil personas, pues claro, ahí ya las reglas del juego cambian. Y esto lo que ha producido es que la normativa, el traje en el cual se vestía la propiedad intelectual, a día de hoy, pues se le ha quedado, iba a decir pequeño, no, se le ha quedado hecho unos andrajos. Y por tanto, esa normativa, que a día de hoy no está suficientemente adaptada al medio digital, pues ha provocado pues, que por parte de los tribunales y por parte de, en este caso de la Unión Europea, se hayan tenido que ir actualizando y se tengan que también analizaremos algunos de los proyectos normativos que tratan de actualizar la normativa al mundo digital. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente, al final, a día de hoy, dentro de los activos que tiene una empresa, el más importante es la información en sentido amplio. Al final, el ser humano nos distinguimos de otros de los animales en que tenemos ideas y que esas ideas, cuando se exteriorizan, la sociedad ha considerado que, según las características de cada idea, el derecho tiene que protegerlas, ¿no? Por tanto, mientras estén dentro de nuestra mente no van a quedar protegidos, pero cuando salen de nuestra mente, el ordenamiento, y en función de las características que tiene, le va a dar distintas protecciones. La protección que todos conocemos, la más famosa, es la protección a través de derechos en exclusiva, y ahí tenemos la propiedad industrial y la propiedad intelectual. El que crea una obra, el que registra una marca o el que consigue una patente, pues va a obtener un derecho oponible frente a terceros, ¿no? Pero también existe otra serie de creaciones, de ideas que se exteriorizan y que no se protegen con derechos en exclusiva, como pueden ser, pues yo he puesto ahí los algoritmos, el know-how, los métodos, los planes de negocio. Y esa información, que también tiene un gran activo empresarial porque puede tener un importante valor competitivo, tiene que ir a buscarse la protección a otros medios mucho menos, digamos, efectivos, ¿no? Aunque también pueden ser interesantes, como básicamente nos iríamos pues, a un derecho de contratos o a la competencia desleal y, en concreto, al secreto empresarial, que actualmente se denomina secreto comercial y cuya directiva tiene que estar traspuesta para junio del año que viene, y que veremos cómo vamos a pasar de 2 artículos que tenemos en la Ley de Competencia Desleal a 21 artículos que van a tener que ser traspuestos al ordenamiento español, básicamente, o lo más probable, con una ley específica que regule sus requisitos, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que vengo a hablar, que son de las obras intelectuales, hay que ver similitudes y diferencias con la propiedad industrial. Entonces, básicamente, entre las similitudes, como decía anteriormente, pues tenemos una serie de derechos que son exclusivos, oponibles frente a tercero. Obviamente también tienen carácter intangible, no se pueden tocar, ¿no? Circunstancia esta que les hace muy vulnerables y que, por tanto, los mecanismos de protección van a ser muy importantes, y de ahí que existan pues, toda una gama, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, donde podamos acudir para llevar a cabo esa protección. Y la característica final es la gran importancia económica que tiene, ¿no? A día de hoy, como decían, que es mejor tener una mina de oro en Sudáfrica, o tener una patente, o tener los derechos de autor de un importante cantautor español. Bueno, pues casi mejor tener esos derechos intangibles, que al final pues el esfuerzo que te va a mantener, ¿no? El esfuerzo que te va a costar mantenerlo posiblemente va a ser mucho menos que no tener un bien material, ¿no? Que tienes que estar pendiente, que vigilarlo, que no te roben, etcétera, ¿no? Y como diferencias entre la propiedad intelectual e industrial, y esta la comenté anteriormente, es la finalidad, porque mientras la finalidad de la propiedad industrial tiene marcado carácter empresarial, va dirigido al mundo de los negocios, la propiedad intelectual, sin perjuicio de que pueda tener esa actividad, pues tiene ese carácter de interés cultural que hace que vayan a existir una serie de límites al derecho de autor, porque no podemos monopolizar. Al final, cuando hablamos de derechos exclusivos, estamos hablando de un monopolio. La palabra monopolio no gusta, pero al final es la que mejor describe los derechos que te está dando un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, ¿no?
el nacimiento de los derechos es una de las circunstancias más importantes. La propiedad industrial, tú vas a adquirir los derechos cuando se inscriben, como bien explicaba María José. Sin embargo, la propiedad intelectual, el derecho de autor, al final, hasta que en el mismo momento que creas la obra ya tienes los derechos. No hace falta proceder a ningún registro. Otra cosa es la problemática de la prueba, que sí que hará falta llevarla a cabo, ¿no? En este sentido es importante distinguir que a nivel internacional, Intellectual Property abarca todo lo que es propiedad industrial en España, abarca igualmente derechos de autor y el secreto comercial. Todo eso es Intellectual Property en España. Ya se sabe que Spain is different, pues aquí hemos partido en diferenciar entre, dentro de los derechos exclusivos intangibles, los derechos de propiedad intelectual, que se equivalen a los derechos de autor, o que la terminología anglosajona sería el copyright, frente a los derechos de propiedad industrial, que abarcarían, bueno, pues como hemos dicho, patente, marca y diseño industrial, ¿no? Y luego es muy importante que la extensión y duración, porque el derecho de autor, en principio, son 70 años desde la muerte del autor, ¿no? Lo que dura esa vigencia en exclusividad. Y sí que quiero llamar en esa diferencia la extensión, porque fijaros, como hemos dicho, decía María José, que en principio los derechos de patente, de marca, te tienes que ir país por país, salvo que te acojas a alguno de estos sistemas internacionales o una marca comunitaria para poder protegerlo. Sin embargo, el derecho de autor, por el mero hecho de la creación, hay un acuerdo internacional, que es el Tratado de Berna de 1886, donde 174 países reconocen en su normativa nacional que le van a tratar al autor extranjero al mismo nivel de protección que al autor nacional, sin necesidad de ningún tipo de registro. Eso significa que, como luego veremos, si yo tengo un diseño industrial que también puede ser una obra intelectual, el diseño industrial tendré que ir registrándolo país por país, mientras que si realmente es una obra intelectual, porque se acumula esa protección, no me hace falta, me van a proteger exactamente igual. Y eso plantea algún tipo de disfuncionalidades que luego comentaremos. Por tanto, el tema de la extensión, y eso hace muchas veces que empresas que tradicionalmente han ido al diseño, en ocasiones están intentando venir al registro de la propiedad intelectual con la problemática que luego comentaré, ¿no? Y luego, por último, señalar lo que he comentado también, que el hecho de que la propiedad intelectual no necesite inscribirse, pues ha determinado que jurídicamente, y esto es a veces difícil de entender, mientras que la patente, la marca, la propiedad industrial, todo está centralizado en la Administración General del Estado, porque el Tribunal Constitucional en esas sentencias vino a decir que como los derechos nacen en el momento de la inscripción, ese otorgamiento tendría que ser revisado por una única instancia por motivos prácticamente de seguridad jurídica, ¿no? Mientras que como la propiedad intelectual, los derechos nacen en el momento de la creación, bueno, pues las comunidades autónomas, en el fondo, pues no van a hacer más que un trámite, digamos, poco profundo, no van a tener que entrar en el fondo porque como ya han nacido los derechos, y sin embargo eso es bastante falso, porque en el fondo nosotros tenemos que entrar a ver si lo que han presentado es una obra intelectual o no lo es, porque si no es obra no hay derechos, y si no hay derechos no podemos inscribir. Por lo tanto, también ese es el motivo por el cual actualmente hay 11 registros y, por tanto, la inscripción pues puede depender del criterio que se tenga cada registrador a la hora de que se le presente una obra intelectual, ¿no? Continuando un poco con esto de las diferencias entre la propiedad intelectual e industrial, la ley de propiedad intelectual en el artículo 3 permite la acumulación de protecciones de propiedad intelectual con cualquier otra propiedad, no solo inmaterial, sino también física. Entonces, un ejemplo claro tenemos ahí entre propiedad intelectual y marcas. Ese dibujo, la fotografía de arriba, que está extraída de la Wikipedia, es del Auditorio de Tenerife, que está hecho por Santiago Calatrava y cuyas fotografías han sido registradas como marca. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque los edificios, cuando son originales, están protegidos por propiedad intelectual y, por tanto, el autor tiene un derecho en exclusiva de explotación. Sin embargo, a veces hay algunos límites, como es que aquellas obras que están situadas permanentemente en vías públicas se pueden fotografiar y se pueden reproducir sin pedir permiso, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la cuestión? Que si lo acumulas, como han pasado aquí, a una marca, ahora ya no puedes reproducirla a nivel comercial, porque entonces estarías infringiendo el derecho de una marca, ¿de acuerdo? Entonces esa acumulación permite una mayor protección, ¿de acuerdo? Pero efectivamente tiene que haber una coincidencia entre las características de obra intelectual, es decir, que sea original, y la de la marca. Ya digo que gran cantidad de fotografías sobre este dibujo están registradas como marcas, ¿no? Igualmente, propiedad intelectual y diseño industrial. Si veis en la fotografía de abajo, nos encontramos con una silla, es una silla, pero que a su vez, además de esa función ornamental, bueno, para el que le guste, pero además de esa función ornamental, que a verla hayla,
es también una obra intelectual. ¿Por qué? Porque ahí hay una escultura. Digamos que hay una creación del autor y, por tanto, esta persona puede obtener protección por ambas regímenes jurídicos, ¿no? Por tanto, es perfectamente posible la acumulación de la propiedad intelectual industrial, y luego pondré algún otro ejemplo más, ¿no? Y finalmente, la propiedad intelectual y la patente, me refiero principalmente a los programas de ordenador, que en la medida que formen parte de una implementación o de un invento, también se les acumularía ambas protecciones. Por tanto, yo pienso que propiedad intelectual e industrial, es verdad, tienen características muy distintas, jurídicamente funcionan de manera diferente, pero están muy relacionadas. Y cualquier profesional del derecho que se dedique a esta materia tiene que tener una visión completa de ambas, ¿de acuerdo? En cuanto a la propiedad intelectual, hay que tener en cuenta que nace a partir del siglo XV. Hay un señor que se llama Gutenberg que inventa una maquinita que es la máquina de la imprenta de tipos móviles. La imprenta la habían inventado los chinos 2000 años antes, pero la de tipos móviles, que básicamente lo que hace es que es una maquinita que le empiezas a dar y empieza a hacerte miles de reproducciones de obras a una forma pues muy rápida. A partir de ese momento nace el derecho de autor, porque hasta ese momento quien hacía copias pues eran 4 monjes en un monasterio. Prácticamente nadie las leía porque nadie sabía leer. Pero a partir de que se inventa esta máquina, la gente empieza a leer y empiezan a ver los autores y los editores cómo las personas, otras personas reproducían ilegalmente sus obras, o sin permiso, vamos, no ilegalmente porque no había regulación, pero reproducían sus obras y se venían a obtener beneficios sin que hubiese ningún retorno económico para ellos, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual, por tanto, nace o va de la mano de las patentes, de los inventos, porque cada vez que se ha inventado un cacharrito que permite hacer copias, la normativa que había para regular y proteger al autor ha quedado obsoleta. ¿Y cuál es la maquinita que tenemos a día de hoy que más número de copias hace? Internet. Internet es una super máquina de fotocopiado que ha roto todas las reglas del juego que existían anteriormente, ¿de acuerdo? Por tanto, a partir de ahí se empiezan a pensar la necesidad de recompensar al autor, aunque tampoco me gusta mucho poner el acento en que la propiedad intelectual tiene como objeto recompensar al autor, porque realmente, primigeniamente, la propiedad intelectual lo que quiere es que recompensar al autor, pero con el fin de que haya miles de autores, que haya más autores, para que haya más obras, porque la sociedad entiende que la obra intelectual, cuantas más haya, es mejor. Entonces, a veces siempre ponemos el acento en ese aspecto económico, cuando realmente hay un aspecto cultural y de difusión que también tiene una importancia igual o superior. Respecto al objeto del derecho de autor, básicamente, pues creo que más o menos todos tenemos una idea que tienen que ser obras literarias, artísticas y científicas. Pues libros, composiciones musicales, obras cinematográficas, pintura, fotografía, escultura, proyectos de arquitectura e ingeniería, programas de ordenador, bases de datos, y fijaros que pongo al final que es una relación no cerrada, porque en el registro nos entra cuestiones pues, de lo más peregrino, es decir, desde manuales para aprender a hablar Dothraki o la lengua que hablan en una de las lenguas que hablan en Juego de Tronos, o Klingon, que es la lengua que se habla en Star Trek, o élfico, que yo me pregunto hasta qué punto esa persona tiene los derechos de autor, o es más, ¿tiene derechos de autor un idioma inventado? Y si es así, ¿quién tiene esos derechos de autor? En fin, una serie de problemáticas a veces muy específicas, ¿no? Incluso llegamos a tener una persona que nos trajo las vísceras de animales muertos, hacía esculturas con ellas. Y básicamente, luego, después de hablar con la persona, bueno, pues resulta que era una profesora de veterinaria que utilizaba para dar clase y las quería donar al museo de la Universidad Complutense, con lo cual luego tenía, y decía que ella pues deformaba conscientemente determinadas partes para explicar bien pues cómo funcionaba el intestino grueso de la vaca, o cómo funcionaba esto o lo otro. Es decir, que al final, esta relación no cerrada, vamos a ver bajo qué criterios, bajo qué difícil criterio podemos incluir como una obra intelectual. También es importante el tema que no solo estas obras, sino todas las derivadas de estas obras, es decir, las que se han hecho a partir de una transformación de ella. Y ahí, por ejemplo, tenemos el asunto de la Macarena, donde los del Río hicieron una sevillana, y la obra derivada le hicieron un encargo a Alaska y a Nacho Canut para que la actualizara, y se planteó ante los tribunales si esta segunda versión, quienes la habían adaptado, quienes habían hecho esos arreglos, si eso era otra obra, en cuyo caso tenían que cobrar derechos de autor cada vez que sonara la canción, o simplemente pues era una mera adaptación que no tenía la originalidad suficiente para crear una obra distinta, ¿no?
que al final pues, los jueces determinaron esta segunda solución y, por tanto, los únicos autores legales pues eran los originarios, ¿no? Por tanto, como características de la propiedad intelectual, pues eso, la inmaterialidad, la ubicuidad, la vulnerabilidad, ¿no? La conflictividad con otros derechos, porque, claro, en el momento que yo tengo un monopolio sobre una obra literaria o sobre una obra científica, pues puedo tener conflictos con la libertad de expresión, con la libertad de información, con el acceso a la cultura. Incluso también con las políticas sociales, y podemos pensar, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o una discapacidad auditiva, ¿no? Pues, oiga, quiero transformar a braille o quiero ponerle subtítulos o quiero hacer una adaptación para que se entienda mejor, y eso choca con el derecho de autor porque son transformaciones que requieren autorización del autor, y de ahí la existencia de una serie de límites al derecho de autor, ¿no? Puede coexistir la propiedad ordinaria con la propiedad intelectual, ¿no? Yo puedo ser propietario de un cuadro, pero no puedo ser propietario de los derechos de propiedad intelectual. Y puede valer mucho más. Yo, cuando en el registro nos vienen transmisiones mortis causa, muchas las deniego o les pido hacer una adenda a la escritura porque me dicen que el cuadro A va a un hijo, el cuadro B a otro y el cuadro C a otro, y me vienen a inscribir los derechos. Y digo, pues mire, a mí los cuadros me da igual quién los tenga. Esto no es un registro de bienes muebles. Yo quiero saber que si hay que reproducir ese cuadro en Internet, en una camiseta, en una postal, ¿quién tiene los derechos para autorizar? Y son derechos distintos. Es más, el cuadro puede hasta quemarse y la obra intelectual en el sentido jurídico sigue existiendo, en la medida en que se pueda seguir reproduciendo, como comentaba anteriormente, a través de Internet, a través de un calendario, etcétera. Los derechos van a existir. Por lo tanto, ese carácter de la coexistencia entre propiedad ordinaria y propiedad intelectual también a veces plantea conflictos, ¿no? Como comentaba, el registro es voluntario, tiene una vocación de regulación internacional, y desde 1886 eso quedó claro con el Tratado de Berna, y ahora con el mercado único digital se va buscando un título único de propiedad intelectual, igual que existe a nivel marcario, cosa que es prácticamente imposible, como luego veremos. Y la importancia económica, y para eso ponía un ejemplo, aunque yo no sé si es un ejemplo más de diseño industrial más que de propiedad intelectual, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo que si esto es una obra intelectual o no, pero bueno, es un ejemplo de donde Apple pues plagió el reloj que tenía la empresa ferroviaria suiza y lo incorporó a todos sus sistemas operativos, y al final acabó pagando 21 millones de dólares por haber hecho esa utilización sin el consentimiento de los titulares originarios de los derechos de autor. Por tanto, esa importancia económica que tiene tanto la intelectual como la industrial, pues ahí reside, ¿no? Bien. Como hemos dicho anteriormente, la propiedad intelectual protege las obras intelectuales. ¿Y cuándo una obra obtiene protección? Pues necesitamos tres requisitos: que sea una creación humana, que se exteriorice y que sea original. En cuanto a la creación humana, no hay ningún problema. La foto del mono, bueno, la mona es una mona realmente, viene muy a cuento. No sé si alguien vio la noticia. Esto fue un hombre que se fue a una isla, a Asia, y la mona esta le quitó la cámara y se hizo varias fotos, ¿no? Entonces este era un fotógrafo que no era muy famoso, pero a raíz de poner las fotos en su página web y contar lo que le había pasado, pues empezó a tener muchas visitas, muchos encargos, y alguien cogió esta fotografía y la colgó en Internet. Creo recordar que fue en Wikipedia. Y claro, el fotógrafo demandó por reproducción ilícita y comunicación pública de su obra sin consentimiento, a lo que el juez determinó que de ninguna manera, que mientras la fotografía la había hecho el mono, claro, me decía, yo he pagado los billetes, la cámara es mía, todo es mío, sí, pero no es creación humana y por tanto no hay derechos de autor. Y de hecho yo esta fotografía la llegué a ver en Toys R Us como póster, y por tanto quien vendiera el póster estaría encantado de no tener que pagar ningún royalty ni ninguna fotografía por poder sacarla, ¿no? Pero donde quiero poner el acento es lo que en mi trabajo nos plantea un gran problema, y es el requisito de la originalidad. El artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que son objeto de propiedad intelectual las creaciones originales, luego ya sigue, pero habla de creaciones originales. Eso significa que si no hay originalidad, no hay obra intelectual, ¿no? Fijaros, si hacemos el esfuerzo, bueno, hacemos la práctica de ir a cualquier buscador de Internet y ponemos entre comillas la palabra de autor, ¿de acuerdo? Vamos a ver que nos aparecen melones de autor, morcillas de autor, cocina de autor, peluquería de autor, hamburguesas de autor, faenas taurinas de autor, cerveza de autor. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo se apunta al carro de la propiedad intelectual, ¿no? Porque en principio parece que es una protección muy amplia. Aunque muchos diréis, bueno, hombre, es que lo está utilizando en sentido figurado. ¿Cómo va a pensar alguien que su comida puede tener derechos de autor o tal, ¿no?
Sin embargo, esa reflexión podemos ver que no siempre es así. Esta es una noticia, fotografiar tu comida y subirla a las redes sociales puede acarrearte una multa. Esto es a raíz de que en Alemania, en muchos centros culinarios, donde los chefs hacen sus composiciones con la comida pues de forma muy elaborada, ¿no? Y que consideran que eso es un atractivo para su clientela, pues no quieren que la gente las fotografíe y luego las retuitee o los suba a Facebook, etcétera, porque en otros restaurantes se los vuelven a reproducir. Obviamente el pan tumaca no estaría incluido como obra intelectual, como viene en esta noticia, pero para que veamos hasta qué punto hay una visa atractiva de que todo el mundo se apunta al derecho de autor, ¿no? Un ejemplo que hemos tenido este año en el registro de la propiedad intelectual es de un conocido torero extremeño, donde presentó una solicitud de inscripción en el registro de la propiedad intelectual en base a la cual él consideraba que cuando él toreaba estaba creando una obra intelectual. Igual que una coreografía puede ser objeto de propiedad intelectual, pues él venía a justificar que quería derechos de autor y por tanto eso significaría que de tener derechos de autor, como hemos dicho que la relación es una relación abierta, en cuanto se considere que lo que está haciendo es original, pues hay derechos de autor sin necesidad de ningún registro. En el fondo lo que venía es a obtener una tutela administrativa con el fin luego de, a la hora de negociar, supongo que en un futuro, pues incluso constituir su propia entidad de gestión para gestionar los derechos de su creación intelectual, ¿no? Bueno, pues el fallo, que está recurrido, el fallo, como podéis ver, es realmente reciente, es de abril del 2017, donde la decisión judicial es desestimar totalmente la demanda, considerando en los fundamentos que, bueno, pues por muy original que podamos entender que el salto de la rana o determinada actuación pueda ser, esa originalidad en el fondo no es más que, bueno, pues una serie de secuencias que ya existen y que no hay que confundirlo con la pericia técnica o con la habilidad a la hora de realizar eso, porque si no al final pues los futbolistas, en fin, nos meteríamos en una dinámica que aquí todo el mundo pues sería autor, y la ley de propiedad intelectual no es esa su función a día de hoy en principio, pero bueno, está recurrido y veremos a ver si cuando la Audiencia Provincial de Extremadura se pronuncie sobre esto, si es o no es una obra intelectual, ¿no? Bien, nos plantea todo esto a llevarnos que qué es la originalidad, ¿no? Y aquí ahí tenemos criterios para todos. Para unos consideran que no existe la originalidad, otros que sí, que tienen su carácter objetivo o subjetivo. Y, por ejemplo, si acudimos al Casón de Buen Retiro, en uno de sus laterales hay una frase que es muy descriptiva de Eugenio d'Ors, del escritor catalán, dice que todo lo que no es tradición es plagio. Es decir, que nos viene a decir que todos al final creamos a partir de algo. Es decir, yo esta ponencia, por supuesto, pues la he creado con independencia de que podamos considerarla que es una obra intelectual o no, pero yo la he preparado a partir de otras lecturas, otras informaciones que he encontrado en Internet, mi experiencia propia, etcétera, etcétera, que nadie crea de la nada, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, pues la propiedad intelectual pues no tiene gran justificación, ¿no? Hay una frase también muy interesante que es: somos como enanos aupados a hombros de gigantes, que también la decía Newton, en que en el fondo yo sí habré llegado muy lejos, pero al final lo que he hecho ha sido apoyarme en creaciones anteriores, o esta ya que quizá ya casi cómica, ¿no? La originalidad es un plagio no detectado, ¿no? Que por un lado al final viene a negar esa digamos, originalidad necesaria, ¿no? para generar esos derechos en exclusiva, ¿no? Sin embargo, lo que está claro es que como tal la originalidad está en la ley, es un concepto jurídico indeterminado y vienen a ser la doctrina y los tribunales quienes tratan de poner coto. El problema personal que yo tengo es cuando a mí me presentan obras como esas que hemos comentado, que yo tengo que entrar a valorar y claro, al final no deja de ser un criterio subjetivo mío, que bueno, yo podré, cuando deniego por falta de originalidad, por ejemplo, un formato televisivo, o deniego pues una simple frase, y oiga, es que esta frase pues no tiene entidad para otorgarle a usted un monopolio de exclusividad de explotación, ¿no? Y que bueno, pues por muy motivado que le des y le des pie de recurso, etcétera, pues plantea siempre pues incertidumbre de si estará sobrando correctamente o no. Y es que los tribunales al final tampoco han dado criterios, porque han llegado a proteger elementos como las instrucciones de una mampara de baño para montarla, han llegado a considerar que es propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ese criterio, aunque es verdad que el Tribunal Supremo Español cada día, muchos de estos pleitos no suelen llegar al Supremo, pero cuando llegan sí que parece que viene exigiendo que haya una altura creativa, ¿no? Es decir, que tenga relevancia mínima, que no sea una simple creación sencilla. Pero claro, al final volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, que es sencillo a partir de cuál es el test de originalidad que tenemos que aplicar, ¿no?
Ahí tenemos un montón de supuestos donde se han reclamado derechos de autor. Por ejemplo, la bicicleta Brompton, que la habréis visto pues, en Madrid, por ejemplo, en el metro y en muchos sitios, aparece, ¿no? Bueno, pues se ha negado. Obviamente, en la demanda no la tenían registrada por diseño industrial, y que es el ámbito natural donde se tenía que haber registrado, y lo llevaban por propiedad intelectual y por competencia desleal, ¿no? Siempre las demandas van primero pues, a atacar por un derecho exclusivo, y luego, si no, subsidiariamente, pues la ley de competencia desleal, que es una ley que da mucho juego, pero que también tiene sus requerimientos, ¿no? Los zapatos Crocs, igualmente, ahí vienen referidas las sentencias en las cuales se ha analizado hasta qué punto eran obras intelectuales. O sea, al final aquí se está planteando si estos son obras artísticas. Debajo tenemos, obviamente, no la Sagrada Familia, que obviamente es una obra intelectual clarísima, pero sí la farola que tenemos a mano derecha, y ahí el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2012, señaló que esa farola, que sí por diseño podría estar, pero por propiedad intelectual no tenía esa relevancia, ¿no? Sin embargo, los diseños de moda, como es por ejemplo Desigual, ha obtenido en numerosas ocasiones protección y tutela judicial de sus diseños con inscripciones en propiedad intelectual, porque se entendía que esos estampados, obviamente lo que se está protegiendo es el estampado, nada más, sí que eran originales. Pero claro, no todos, habrá que ir uno por uno. Yo a veces, cuando examinas algunas prendas, que te digo, mira, esto es monocromático, yo no puedo proteger unos leggings morados como una obra intelectual porque no hay altura creativa, ¿no? O esas aspiradoras, ¿no? que tenemos ahí, ¿no? Pues igualmente denegadas por propiedad intelectual. Igual se ha denegado el sofá, que ya yo creo que ya se necesita hasta incluso ser un poco, no sé si la palabra es jeta o no, de pedir propiedad intelectual por un sofá, ¿no? El cochecito Bugaboo tampoco ha sido protegido, porque al final lo que hacían es que empresas hacían diseños similares, ¿no? Sin embargo, la silla Trip Trap, esta silla que la puedes ir adaptando según va creciendo, ahí he recogido 3 pronunciamientos, de los cuales en Alicante la audiencia provincial ha considerado que no es obra intelectual, y sin embargo la Audiencia Provincial de Madrid sí lo ha reconocido como obra intelectual, y por tanto el competidor que había reproducido una silla similar, no exactamente igual, similar, pues sí que consideraba que había violación del copyright. Por eso digo que al final nos movemos, yo siempre digo que en propiedad intelectual no hay certezas. Al final en la marca, en la patente, podrá haber problemas, pero si tú tienes la inscripción, tú tienes tus derechos por la ley reconocida. Sin embargo, aquí, al depender de que el carácter original de la obra, pues podemos tener problemas, y yo siempre digo que, sobre todo cuando nos presentan creaciones que son típicas del diseño industrial, digo, vamos a ver, yo puedo protegerlo, pero que te quede claro que el juez puede entender que esto no es original. Con lo cual yo te recomiendo que acudas a la oficina y registres como diseño, porque ahí vas a tener claramente tu creación protegida, y aquí pues puede depender, salvo que esté clarísimo que sí que se puede acumular, ¿no? esas protecciones, ¿no? Bien, pues continuando un poco, habiendo dejado claro la problemática de la protección, al final, cuando yo creo una obra intelectual, ¿qué es lo que me otorga la ley? Pues primero nos otorga una cosa que no nos lo va a otorgar nunca la propiedad industrial, que son una serie de derechos morales sobre esa creación. Derechos morales que en el ámbito anglosajón no se reconocen, pero sí en el ámbito europeo, porque en el ámbito europeo las creaciones, digamos que se quiere proteger ese halo personalista, ¿no? Esa creación donde el autor quiere seguir la suerte de su obra, y dentro de esos derechos morales son especialmente reconocidos los derechos de paternidad, que implica que siempre que utilicemos una obra o se reutilice hay que citar al autor, y el derecho de integridad de la obra, es decir, que la obra, al ser utilizada, pues hay que mantener sus características principales y no la puedes transformar sin la autorización del autor. El ejemplo típico lo tenemos en Bilbao con el puente Zubizuri de Calatrava, donde, bueno, no sé si lo conocéis, que hay una parte que tenía una especie de azulejos donde, claro, como en Bilbao casi no llueve, pues claro, al mojarse, como eran de cristal, pues la gente se caía, ¿no? Y entonces el ayuntamiento optó por poner una pasarela. Calatrava demandó por vulneración de su derecho moral de autor, y vamos, inicialmente, claro, todos piensas, pues hombre, debe de primar la seguridad de los viandantes antes que la creación del autor, ¿verdad? Y eso fue lo que determinó la sentencia del juzgado en primera instancia. Sin embargo, la audiencia provincial estimó y amparó a Calatrava, y el argumento, la verdad, es que es muy convincente, porque realmente lo que te dice que el ayuntamiento podía haber elegido de todos los arquitectos y de todos los tipos de puentes
el que le hubiese dado la gana. Sin embargo, optó por contratar a un arquitecto que se sabe que todas sus creaciones no son simplemente funcionales, sino que además son obras de arte y, por tanto, tenía que haber apechugado, entre comillas, digamos, tenía que haber, con esas circunstancias y, por tanto, tenía que haber llegado a un acuerdo con el autor para poder haber hecho esa transformación y, si no hubiese acuerdo, pues que hubiesen los tribunales quienes hubiesen decidido, pero no ante haber cogido y haber ellos unilateralmente haberlo transformado y, obviamente, le ampara, le reconoce una indemnización, pero no la multimillonaria indemnización que inicialmente se solicitaba, sí. Sí, una barbaridad. Sí, sí, en España y en Europa no tenemos esas indemnizaciones punitivas propias de otros países anglosajones y, bueno, 30.000 euros me parece que está correcto. Pero bueno, es una sentencia de referencia a la hora de hablar de los derechos morales o el coloreado de películas como La jungla de asfalto de John Huston, que se hizo en Estados Unidos pero que en Europa no se llegó a hacer porque vulnera su derecho moral de cómo él concibió la obra. En fin, hay múltiples ejemplos, ¿no? Pero realmente lo que suelen dar más juego son los derechos patrimoniales o económicos, que la ley los divide en dos bloques, los de explotación, que son aquellos derechos donde el autor se los cede a un tercero, básicamente para que los explote en su nombre, como pueden ser productores, editores. Y por otro, los derechos remuneratorios, que son derechos que están desperdigados por la ley y que el autor tiene derecho a cobrar porque lo dice la ley y punto, que es el ejemplo clásico de la copia privada, ahora mismo que acaba de ser reformada, ¿no? Pues cada vez que alguien compre un determinado soporte de los establecidos en la norma, pues parte de ese dinero tiene que ir al autor para recompensarle o compensarle el daño que sufren por esas copias dejadas de percibir, ¿no? Esos serían los derechos remuneratorios. O si un artista plástico vende su obra en una subasta pública, un porcentaje de ese dinero tiene que ir al autor un poco para recompensarle y que hacerle partícipe de su creación, ¿no? Pero centrándonos en los derechos de explotación, que son los que principalmente plantean en Internet, problemáticas son 4. Y implica que cada vez que reproducimos una obra, cada vez que la distribuimos, que significa hacerle llegar a la gente esa obra en un soporte físico, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que incorporarse a un libro, a un CD, mediante su venta o su préstamo o alquiler, ¿de acuerdo? Hacemos un acto de comunicación pública, que es hacerle llegar al público la obra, pero ya no en un soporte físico, sino a través de un medio que no necesite soporte. Por ejemplo, una obra de teatro o, por ejemplo, una obra a través de Internet, ¿vale? No hay soporte físico, la estamos disfrutando directamente, o bien una transformación. Digamos que esos 4 actuaciones serían lo que venimos a denominar impropiamente, desde el punto de vista jurídico, usos de una obra intelectual. Al final el uso se transforma en una reproducción, en una distribución, en una comunicación o en una transformación de la obra. Por tanto, la política aquí plantea un problema y es, ¿qué hago? ¿Sobreprotejo al autor de tal forma que cualquier uso que se haga de su obra tenga que someterse a autorización? ¿O bien le establezco una serie de límites porque hay otra serie de derechos e intereses en la sociedad, como es el acceso a la cultura que comentábamos anteriormente, o los derechos de acceso a personas con determinadas problemas de acceso a las obras, ¿no? Pues al final lo que se ha dicho, bueno, pues vamos a optar a través de mecanismos de limitación. Es importante hacer ver que a veces se dice que es que la cultura quiere ser libre, ¿no? Y que por tanto un autor no tiene que limitar sus obras. Y en parte pueden tener razón, pero lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, antes mencionábamos Juego de Tronos, hacer un capítulo de Juego de Tronos pues te cuesta 6 o 7 millones de euros, frente a lo mejor el 1 o 2 que cuesta cualquier otra serie americana normal, ¿no? Lo que quiero hacer es que si tú quieres grabar en Croacia y luego quieres venir a Sevilla y luego quieres tener pues eso, a unos exteriores tan fenomenales y unos actores y unas actrices tan fenomenales, pues eso hay que pagarlo. Y HBO, en su condición de productor, tiene que estar en condiciones de recuperar esa inversión, porque claro, al final, si no vas a hacer negocio, pues no lo vas a producir. Otra cosa es que podamos discutir el ámbito de protección, la dimensión jurídica de esa protección, pero el tema de la protección para la defensa es una protección que entendemos que tiene que ser necesaria, ¿no? Pues bien, esos límites básicamente se han organizado según los 2 sistemas jurídicos de protección. Por un lado, el sistema del fair use, que es el sistema americano, que es un sistema donde no hay límites. El único límite es que tú puedes reutilizar la obra mientras hagas un uso honrado, ¿no? Un uso no dañino con la obra. ¿Y qué es un uso no dañino u honrado? Pues no se sabe. Pero tenemos un ejemplo muy claro, el reciente, que es el de Google Books, el proyecto Google Books. Google se puso a escanear más de 20 millones de libros sin pedir permiso a nadie
y luego los ponía a disposición de la gente no el libro completo, sino únicamente pequeños extractos, lo que se denominan unos snippets, para poder hacer una actividad muy concreta y muy innovadora que es el text and data mining, es la minería de textos y datos, de tal forma que trabajando a través de esas bases de datos de Google, donde tenía escaneados esos libros, la mayoría que eran de no ficción, eran obras científicas, se puede sacar un output, ¿no? Se puede sacar un resultado que es muy bueno para la investigación. Pues bien, Google, que claro, Google primero hace y luego pregunta, que puede ser que esté muy mal, pero es verdad que es la única manera de innovar, porque como preguntes algo siempre te van a decir que no, pues claro, ha conseguido una reciente sentencia que se declare que eso es un fair use, de tal forma que ahora mismo en Estados Unidos cualquier empresa puede hacer minería de textos y datos siempre y cuando cumpla los requisitos que cumple Google, es decir, pues que no dañe la obra inicial, que haya un uso transformativo que sea beneficioso para la sociedad. Fijaros, sin embargo, en Europa dónde estamos. En Europa el sistema de límites es un sistema de límites de cajoncitos. Es decir, que tenemos un listado de límites y solo si podemos meter el uso que queremos hacer en uno de esos límites, nuestro uso es legal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el text and data mining? Que no existe. Ahora mismo en Europa no puedes hacer text and data mining de forma legal. De forma legal, más allá que pidas una licencia, pero es imposible muchas veces conseguir licencias de tal cantidad de obras, o por lo menos encarece al final el resultado, ¿no? Por lo tanto, a nivel de competitividad, ahora mismo, a día de hoy, Europa está por detrás de Estados Unidos, donde ya saben que esa actividad se puede realizar. En la directiva próxima del derecho de autor en el mundo digital, que se va a aprobar, bueno, se está discutiendo en el Parlamento Europeo, han metido el text and data mining como un límite, pero solo para organismos de carácter público, con lo cual es un límite muy estrecho, ¿no? Con esto lo que quiero hacer ver es que, según el modelo jurídico que adoptemos en materia de propiedad intelectual, va a tener una repercusión directa en nuestra capacidad de innovación y en los usos que vamos a realizar, ¿no? En estos límites, en estos cajoncitos que os decía, la directiva Infosoc, que es la directiva de 2001, que estableció pues, casi 20 límites, pero que no eran obligatorios. Cada Estado podía poner los que le quisiera, solo había uno obligatorio, que son las copias que se hacen a través de Internet. Esas copias, un autor obviamente no puede prohibirlas, porque son copias que directamente están legitimadas por la norma, ¿no? Pues de esos límites, pues unos defienden los derechos fundamentales, como por ejemplo se pueden reproducir noticias ajenas en casos de actualidad, o por ejemplo para la cita, o como crítica, o como parodia, ¿vale? Podemos reproducir obras ajenas, o por ejemplo otras por razones de finalidad pública, o por ilustración de enseñanza, o copia privada, ¿vale? Pero solo en estos supuestos. Esto, fijaros lo que nos ha llevado. Nos ha llevado, y aquí tenemos un cuadro, que si nos fijamos en la parte de arriba son los países de la Unión Europea, los 28 países, próximamente 27, y en la parte izquierda tenemos los límites al derecho de autor que son voluntarios. Fijaros, los puntos verdes es donde hay, digamos, consenso y en todos los países se ha implementado ese límite. Los puntos rojos significan que ese país no ha implementado ese límite. Entonces, si el objetivo último es crear un título único de derecho de autor, ¿cómo es posible que las reglas del juego sean distintas en cada país? Es decir, es como si echamos un partido de fútbol y en los dos equipos, para uno sí que le vale el fuera de juego y el otro no. El otro puede tener 5 delanteros permanentemente pegados en la puerta. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que se desplace la innovación, que se desplacen las empresas a aquellos países donde tengan o puedan tener a lo mejor más límites al derecho de autor, porque su obra va a estar más protegida, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy en la Unión Europea y que la nueva directiva, ya digo yo, que tampoco se ha querido meter a día de hoy con este problema y vamos a seguir, mientras este mapa siga teniendo puntos rojos, es imposible hablar de un mercado único digital, que es uno de los objetivos a los que nos vamos, bueno, que se quiere buscar, ¿no? Y que pone también de manifiesto cómo la tradición legislativa de cada país en materia de derechos de autor pues es muy llamativa. Por ejemplo, hay un límite que es la inclusión de una obra ajena de forma meramente incidental, ¿no? De forma accesoria. Bueno, eso en España no está. En España cualquier reproducción de una obra intelectual, por ejemplo, todas las que estamos poniendo aquí en las presentaciones, tenemos que meterla dentro del límite de la cita, pero la cita solo es para el ámbito docente e investigador. Es decir, aquí cabría la cita. Pero el problema es que si tú escribes una novela y en esa novela pones una frase de otro autor, tienes que licenciarla y pagar los correspondientes derechos, ¿no? Entonces, al final la conclusión por donde quiero llevar la ponencia es que
¿Qué plantea todo esto? ¿Qué plantea que vayamos hacia un mercado único digital pero que no haya las mismas reglas de juego? Pues fijaros, cuando nos llegamos a Internet hemos hablado de que el derecho de autor son básicamente 4 derechos, me voy a centrar en 3, que es reproducir, distribuir y comunicar al público. Pues bien, si yo subo una obra a Internet, si yo ahora mismo subo a un servidor en una página web una fotografía o un poema o un discurso, a lo mejor la transcripción de esta ponencia, esa obra se va a grabar en un servidor. Ya tenemos un primer acto de reproducción de derecho exclusivo de autor. Luego se va a transmitir a través de las redes y posiblemente cuando se transmita se van a hacer copias completas de la obra en distintos servidores, ¿de acuerdo? Y cuando un usuario acceda desde su equipo, desde su teléfono, desde su tablet, a la obra se le va a volver a reproducir en pantalla. Con esto lo que quiero decir es que en Internet, siempre que se consulta una obra a través de Internet, siempre está afectado los derechos de propiedad intelectual, como mínimo el de reproducción y el de comunicación al público. Fijaros, esto se ve muy bien comparado con un libro. Si yo cojo un libro y lo leo, un libro físico, no hay ningún derecho de propiedad intelectual involucrado ahí. Lo estoy leyendo y se estará reproduciendo en mi mente, pero a día de hoy, gracias a Dios, pues no hay un derecho exclusivo de reproducción mental, ¿no?, que tenga que autorizar el autor. Pero, sin embargo, accedo a través del móvil a ese mismo libro y se están realizando actos de reproducción porque se reproduce en mi pantalla y de comunicación al público porque se ha puesto. Es decir, un ebook, ese mismo libro leyéndolo en ebook, necesita el titular haber cedido los derechos de reproducción. Significa que en Internet cualquier uso de una obra intelectual, y lo pongo ahí, da lugar a una reproducción. Y la reproducción es un acto de explotación según la ley de propiedad intelectual. Y la consecuencia de esto es que yo solo puedo subir a Internet contenido propio, creado por mí, o bien ampararme en alguno de los límites legales de los cajoncitos que hemos hablado anteriormente, o bien la obra que esté en dominio público, es decir, que hayan pasado ya los 70 años, o bien que me hayan licenciado o autorizado. ¿Vale? Ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis en un perfil de WhatsApp un fotograma de Star Wars? ¿O cuántos de vosotros en una página web habéis incluido una fotografía, que no la habéis hecho vosotros, pero que queda muy bonita en vuestro artículo de cocina o de lo que sea? Pues muchos. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que el marco legal a día de hoy ha generado que muchos de los usos sociales que estamos realizando no estén contemplados en la norma y que todos somos potencialmente infractores de normativa de propiedad intelectual, ¿no? Por eso hablo de una serie de usos que son comunes que no están previstos en la ley. Por ejemplo, usos particulares en redes sociales e Internet. Serán muy particulares, pero si yo tengo 100 o 40 o 30 amigos en Facebook o en WhatsApp, estoy comunicando y reproduciendo una obra. Y no tenemos ninguna excepción para eso. Usos amparándose en la cita sin adaptarse a los requisitos del ámbito docente o investigador. Por ejemplo, los fans de películas que cogen y realizan automáticamente versiones con actores, etcétera. De hecho, si vais a YouTube y veis el tráiler de Regreso al Futuro 4, es mentira que vayan a hacer Regreso al Futuro 4, pero si veis el tráiler en YouTube vais a ver que parece la película real. ¿Eso está legitimado? Y el uso, esto es la típica. No, es que lo hago sin ánimo de lucro. Es que este uso lo estoy haciendo sin ánimo de lucro. Es por simple entretenimiento. Sí, pero es que estás reproduciendo y comunicando. ¿Has pedido consentimiento? Anda, qué exagerado eres. Bueno, pues lo que vengo a decir es que la norma todo esto no lo contempla a día de hoy. El ejemplo del fan trailer. ¿Qué están haciendo las compañías? Pues fijaros, esta página en Star Trek, viene ahí abajo, CBS and Paramount se reservan el derecho, establecen una serie de requisitos bajo los cuales se comprometen a no demandar a los fans de sus películas que hagan cortos y, por ejemplo, entre los requisitos está que no dure más de 15 minutos. Como dure más de 15 minutos te puede llegar una reclamación de vulneración de copyright. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así es como las compañías están intentando avisar de qué manera sería legal. Un ejemplo. Esto está sacado de Twitter. Hay un perfil que se llama Yo Fui AGB. Bueno, lo conocéis perfectamente. Bueno, ¿es legal esto? Buenos días, hoy vamos a tener un día multicolor. ¿Es reprobable socialmente? Para nada. Ahora, ¿es legal? No es legal. Actos de reproducción y comunicación pública. Entonces, obviamente no van a demandar por esto, porque también se centran en el aspecto económico. Hombre, a lo mejor en el futuro, si resulta que esto va mal, pues a lo mejor una determinada compañía empieza a protestar, ¿no? Nunca se demanda, ¿verdad?, por estos usos en Twitter y todo eso, ¿a que no? La Guardia Civil nos roba un poco y luego se disculpa otro poco. Kukusumusu vio cómo en Twitter, viene ahí el dibujo, la Guardia Civil, el Community Manager, pues utilizó un dibujo de ellos. Bueno, tener cuidado, comprar en Internet está muy bien, pero tener cuidado que hay mucho lobo disfrazado de cordero.
Bueno, pues obviamente, en mi opinión, esto no era más que una estrategia publicitaria, pero en el fondo se utilizaba la ley de propiedad intelectual por falta de haber mencionado quién era el autor, ¿vale?, de la obra, ¿no? Lo digo que, bueno, pues al final son usos que están socializados, pero que en ocasiones pueden llegar a traernos algún susto. En ocasiones a mí me llaman, oye, que yo cogí una foto de Internet, la puse en mi blog y he recibido una reclamación desde Estados Unidos. ¿Cómo lo han podido? Bueno, pues ahora en Internet hay un montón de buscadores, Google Image mismamente, donde puedes colocar la imagen y te dice dónde está localizada y entonces los titulares demandan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para poder enfrentarse a estos grandes problemas, la conclusión al final sería que y además me quedan como 10 minutos, ¿verdad? Yo creo que puedo fenomenal. Bueno, pues la idea es, por tanto, que este modelo ha quebrado y que para dar cabida a estos usos que están socializados, los propios jueces se han tenido, entre comillas, que inventar o interpretar el derecho, y eso el Tribunal de Justicia está muy bien sus sentencias, pero en el fondo el Tribunal de Justicia está inventando, está creando derecho, y eso pues no debería ser así, ¿no? Si Montesquieu decía que el juez tenía que ser boca de la ley, el problema es que cuando va a ser boca de la ley ve unos usos o unas actuaciones que no están expresamente recogidas en la ley, pero que tiene que dar solución. Entonces, con su buena voluntad les da una solución, pero al final tenemos un legislador más en la Unión Europea, que no es el Parlamento, ¿no? Entonces, hay soluciones judiciales y luego soluciones ideadas por los propios usuarios. Y todo esto ha hecho la necesidad de reformar el sistema legal. En cuanto a las soluciones judiciales, y como voy mal de tiempo, voy a contar algún ejemplo. Por ejemplo, en España hubo una persona que demandó a Google por la copia caché que hace de los contenidos que hay en Internet. La copia caché es una copia técnica que hace Google para que cuando hacemos búsquedas nos las sirva de forma más rápida, ¿de acuerdo? Y que así usemos su buscador, ¿no? Claro, estaba copiando contenidos sin consentimiento. Cuando esto llega al Supremo, el Supremo se da cuenta que no hay ningún límite que autorice a una compañía privada a copiar masivamente contenidos de otros. Una página web es una obra intelectual. Lleva un programa de ordenador, lleva contenidos. Bueno, ¿y qué hace el Tribunal Supremo? Claro, había pedido el demandante que se cerrara Google en España. ¿Y qué hace el Supremo? Bueno, pues con buen criterio se va a que se trata de un uso inocuo, que esto es muy discutido porque en propiedad intelectual los límites son los que son. Entonces se va al Código Civil donde te habla del uso inocuo y del abuso de derecho y en base a eso considera que las copias caché que hace Google, además decía que el propio titular de la página web podía haber adoptado un robot .txt que te impide que tu contenido sea indexado, ¿no? Pero bueno, es una forma de ver cómo, al no estar metido en los límites, el Supremo se ha tenido que ir a una serie de usos extra o de autorizaciones extra normativos de la ley de propiedad intelectual para legitimarlo, ¿no? Igual sucede con el préstamo online. Actualmente tenemos un límite que se permite el préstamo físico de libros, ¿de acuerdo? En la ley de propiedad intelectual te dice que ningún autor puede impedir que sus libros sean prestados en bibliotecas. Por supuesto, luego hay que pagar a Cedro, a la entidad de gestión, una cantidad. Pero, ¿y el préstamo online? Porque ese no está permitido, no está previsto. Bueno, pues el Tribunal de Justicia ha dicho, oiga, no. Si la biblioteca ha comprado el libro en formato digital, la normativa actual no lo dice, aunque no lo dice la ley, pero para el Tribunal de Justicia sí, también permite el préstamo online. Veis un poco cómo los tribunales lo que están intentando es ampliar los límites porque Internet ha roto todas las reglas de juego y hasta que la legislación se adapte, pues está intentando hacer ese tipo de adaptaciones. Y qué decir ya del tema de los enlaces, ¿no? Hacer un enlace en Internet es comunicación pública. Yo tengo una página web y hago un framing a un vídeo en YouTube y entonces ese vídeo se ve desde mi página web. Yo necesito los derechos, estoy comunicando al público y reproduciéndolo y por tanto necesito autorización. Pues al principio, cuando no teníamos sentencias, yo decía que sí, o mi opinión era que sí. Pues ahora, según el Tribunal de Justicia, no. Mientras ese contenido esté en abierto y yo no se lo esté ofreciendo a un público nuevo, en principio, es un acto legal. Por tanto, hacer un framing o poner un enlace a una obra en abierto en Internet es legal y no necesitas autorización del autor. Es verdad que luego hay algunas sentencias que han matizado esto, si hay ánimo de lucro, si no, pero básicamente la idea que quiero transmitir es cómo los tribunales tratan de ampliarlo, ¿no? este concepto. Y también decía que había habido iniciativas particulares. Y un ejemplo más claro para poder enfrentarse a todo esto son las licencias, que son los permisos que los autores dan para que se reutilicen obras de terceros. Un ejemplo de ellas son las licencias Creative Commons, que el éxito que han tenido han sido pues, que se han conseguido imponer en todo el mundo, que todo el mundo las conozca. Es decir, mañana nosotros nos podemos inventar nuestro propio sistema de licencias,
pero al final serían solo conocidas por nosotros. Sin embargo, las Creative Commons, cuando le pones los simbolitos, la combinación de estos 4 símbolos dan lugar a 6 tipos de licencia, y cuando yo lo pongo en una obra, una persona que está en la India o que está en Canadá va a saber qué utilizaciones puede realizar sin vulnerar los derechos de autor. Por tanto, son iniciativas que son buenas, que vienen del sector privado, de la autorregulación, y que son bastante útiles a la hora de compartir conocimiento, a la hora de reutilización de obras, etc. De hecho, la Unión Europea tiene una iniciativa que se llama License for Europe, donde trata de ver hasta qué punto puede fomentar el uso de este tipo de licencias, ¿no? Y por último, y ya con esto terminaría mi exposición, claro, la Unión Europea se ha dado cuenta de la problemática que plantea esto y ha dicho, bueno, tenemos que reformar el derecho de autor, y ha empezado a aprobar distinta normativa. A día de hoy, la única que se ha aprobado recientemente es el Reglamento de Portabilidad Transfronteriza. Significa que si os habéis dado de alta en algún servicio como Netflix o Yombi, etcétera, y viajamos temporalmente a un país de la Unión Europea, por negocios o porque estamos de vacaciones, vamos a poder acceder a nuestro contenido, porque antes el contenido estaba geolocalizado, geoterritorializado, y te geobloqueaban, te bloqueaban porque los derechos los tenían solo para un determinado ámbito territorial, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, la mayor modificación es la futura Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, y ahí contempla una serie de medidas para adaptar las extensiones al entorno digital, las excepciones, como decía, pero que única y exclusivamente contempla 3, que es la minería de datos, que es lo comentaba anteriormente y que es únicamente para actividades públicas, y luego ilustración de la enseñanza para usos digitales, es decir, que se va a permitir el acceso online, por ejemplo, en universidades, a los alumnos y al personal que acceda desde su casa a las bibliotecas, a los contenidos que hay, pero, ojo, porque a día de hoy solo se permite desde el centro. Es un poco estúpido. O sea, yo puedo ir a la biblioteca y consultarlo, pero oiga, no puedo consultar esta misma obra desde mi casa con lo que hay hoy en día, ¿no? La difusión que hay y el uso de las redes. Bueno, pues se va a permitir, pero te pueden pedir una compensación económica, es decir, las universidades o los centros de formación que lleven a cabo esta actividad van a tener, a lo mejor, posiblemente, según cómo la implemente el Estado, pedir una compensación tipo derecho remuneratorio. Y luego también lo deja un poco en el aire porque dice que permite también que esta limitación no se aplique a ciertas obras si están fácilmente disponibles en el mercado de licencias. Oiga, ¿en qué quedamos? ¿Usted que me crea la limitación de ilustración de la enseñanza o tengo que ir a pagarla, ¿no? Queda ahí un poco ecléctico. Y, por último, la conservación del patrimonio cultural, que también va a permitir que, por motivos de conservación, pues bibliotecas y centros de investigación puedan escanear, puedan reproducir obras sin consentimiento de los autores, pero solo por motivos de conservación. ¿De acuerdo? Solo por ese motivo. No podrían luego ponerlo a disposición de terceros si no tienen los correspondientes permisos. Por tanto, la conclusión un poco crítica, ¿no? Pues por ser un poco más crítico y no ser simplemente llano contando lo que dice la ley, la reforma a la que vamos es un tanto insuficiente porque configura una serie de límites que son muy estrechos y ha dejado de incluir una serie de límites que son muy importantes. Por ejemplo, la libertad de panorama, que es la posibilidad de reproducir obras que están en la calle permanentemente, que me he referido antes, y que no está en Francia, por ejemplo, no está vigente, ¿no? Entonces, allí sí tienes que pedir consentimiento para ese tipo de reproducciones, o la copia privada, ¿no? Que cada país la tiene implementada de una forma distinta. Y, por tanto, teniendo en cuenta el entorno digital, pues los sistemas de lista cerrada están en peores condiciones que los sistemas de lista abierta, como es el sistema del fair use, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, que tener en cuenta que el registro estamos en Madrid, en el barrio Las Letras, que se pueden hacer presentaciones online desde cualquier lugar de España y del extranjero, y que nada, para cualquier duda o cuestión, pues nada, a vuestra disposición, y nada, pues muchas gracias.